bienvenidos al módulo de Pedagogía para Infantes con Discapacidad de la carrera de Educación Inicial, tercer nivel. A continuación, vamos a trabajar con la primera unidad correspondiente al componente teórico de la asignatura, resaltando algunos puntos claves. Entre ellos vamos a tratar para la clase las teorías que abordan las necesidades educativas especiales, conocidas también como NEE por sus siglas. Cuando hablamos de inclusión educativa, no significa únicamente permitir el ingreso de todos los estudiantes a una institución educativa. La verdadera inclusión implica comprender que cada persona aprende de manera diferente, posee características y capacidades particulares y requiere estrategias específicas para desarrollar plenamente su potencial. Por ello, las teorías educativas han aportado distintos enfoques que permiten comprender mejor cómo aprenden los estudiantes con necesidades educativas especiales y cómo debemos responder desde la práctica. Durante esta exposición vamos a tratar enfoques que sustentan como tal la atención educativa inclusiva y resaltar que cada teoría aporta elementos valiosos para la comprensión del aprendizaje, la diversidad y la participación activa de todos los estudiantes en el aula de clase. Entonces, voy a dar paso a la presentación para ir manifestando, ¿no? Cuando iniciamos un módulo es importante realizarnos una autoevaluación y poder identificar qué es lo que conocemos respecto a lo que vamos a tratar. Entre ellos he colocado algunas preguntas que les invito a que las puedan responder. La primera es: ¿cuál consideras que son los principales desafíos que enfrentan los infantes con discapacidad en el proceso de aprendizaje? Describe algunas estrategias pedagógicas que podrían facilitar la inclusión de niños con discapacidad en el aula regular. ¿Cómo crees que la familia y la escuela pueden colaborar para apoyar el desarrollo integral de un niño con discapacidad? Explica la importancia de la adaptación curricular en la educación de infantes con discapacidad y da un ejemplo de cómo se podría aplicar. ¿Y qué papel juega la evaluación continua en el seguimiento del progreso de un niño con discapacidad y cómo debería realizarse? Para ello, igualmente, les invito a reflexionar y que analicemos qué es la inclusión. Hemos escuchado este término constantemente, pero ¿en verdad lo estamos aplicando en la educación diaria? Vamos a tratar. El tema de la clase el día de hoy es teorías que abordan las necesidades educativas especiales. El objetivo de la clase es analizar las principales teorías que fundamentan la atención a necesidades educativas especiales, comprendiendo su aporte en el diseño de prácticas pedagógicas inclusivas y centradas en la diversidad. Entre los contenidos que vamos a trabajar tenemos la teoría conductista aplicada a las necesidades educativas especiales, la teoría cognitiva y los procesos de aprendizaje en niños con necesidades educativas especiales o específicas, el enfoque constructivista en la atención a la diversidad, la teoría sociocultural y el aprendizaje mediado, la teoría de las inteligencias múltiples en estudiantes con necesidades educativas especiales, el enfoque ecológico del desarrollo humano, la teoría del aprendizaje significativo en contextos inclusivos, el modelo biopsicosocial de la discapacidad, la teoría del desarrollo psicogenético y el enfoque del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, para involucrarnos un poquito más en el tema de la clase, tenemos que resaltar que las teorías que abordan como tal se basa en la forma en cómo damos la clase, ¿no? La pedagogía de infantes con discapacidad ha ido evolucionando considerablemente desde sus inicios.
Este campo se ha basado en teorías que subrayan la importancia de un entorno educativo que respeta la diversidad y la equidad, que ha estado caracterizado por su enfoque en la inclusión y la adaptación educativa para niños con diversas necesidades educativas. Entonces, para ello nos vamos a involucrar en lo que es la teoría conductista aplicada a las necesidades educativas especiales. La teoría conductista se ha centrado en el estudio de la conducta observable y cómo el ambiente influye en el aprendizaje. Sus principales representantes han sido Skinner, Watson y Pavlov. Desde esta perspectiva, el aprendizaje ocurre mediante estímulos y respuestas. Cuando una conducta recibe un refuerzo positivo, aumenta la probabilidad de repetirse. En el ámbito de las necesidades educativas especiales, esta teoría ha sido ampliamente utilizada para desarrollar habilidades específicas en estudiantes con discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista o dificultades del aprendizaje. Por ejemplo, cuando un estudiante logra completar correctamente una actividad, el docente lo felicita, entrega una recompensa simbólica o reconoce su esfuerzo. Este se fortalece como tal en la conducta positiva. Entre algunas de las estrategias conductistas más utilizadas encontramos lo que es el refuerzo positivo, la economía de fichas, el moldeamiento de conductas, la repetición sistemática y el aprendizaje paso a paso. Esta teoría tiene una gran utilidad en el desarrollo de hábitos, normas, autonomía y habilidades funcionales. Sin embargo, también ha recibido críticas porque en ocasiones se enfoca más en la conducta externa que en los procesos internos del pensamiento. A pesar de ello, sigue siendo una herramienta fundamental dentro del proceso de inclusión cuando se aplica de forma equilibrada y humanizada. Vamos a la siguiente teoría, que es la teoría cognitiva y los procesos de aprendizaje en niños con necesidades educativas especiales. La teoría cognitiva pone atención en los procesos mentales que intervienen en el aprendizaje, en la memoria, en la atención, la percepción, el razonamiento y la solución de problemas. Jean Piaget fue uno de los máximos representantes, el cual planteó que el aprendizaje ocurre mediante etapas del desarrollo cognitivo. Desde esta teoría, los estudiantes con necesidades educativas especiales no deben ser vistos desde sus limitaciones, sino desde la manera particular en la que procesan la información. Por ejemplo, algunos estudiantes requieren más tiempo para comprender instrucciones y otros necesitan apoyos visuales o experiencias concretas para construir conocimientos. La teoría cognitiva impulsa estrategias como organizadores gráficos, material concreto, mapas conceptuales, aprendizaje visual y la secuencia estructurada. Esta perspectiva destaca que el docente debe adaptar la enseñanza considerando el ritmo, el estilo de aprendizaje de cada estudiante y además debe reconocer la importancia de estimular las funciones cognitivas como la memoria, la atención mediante actividades significativas. En una síntesis, entonces, la teoría cognitiva explica cómo los niños piensan, aprenden, recuerdan y resuelven los problemas. Y entre sus principios principales, manifestamos que el aprendizaje ocurre mediante el procesamiento de información. El estudiante construye su propio conocimiento, este se basa en experiencias previas con relación a las nuevas experiencias. Entre los autores principales, pues resaltamos a Jean Piaget, que hablamos al inicio, con el desarrollo cognitivo por etapas, Lev Vygotsky con el aprendizaje mediante la interacción social y Jerome Bruner con el aprendizaje por descubrimiento, resaltando procesos cognitivos esenciales como la atención al concentrarse en la información, la memoria para almacenar y recuperar información, la percepción para poder interpretar estímulos, el pensamiento para analizar y resolver problemas y el lenguaje para comprender y comunicar ideas.
Dentro de la aplicación en niños con necesidades educativas especiales, la adaptación de estrategias es fundamental según sus necesidades. Se tienen que utilizar materiales visuales y manipulativos, el aprendizaje debe ser individualizado y debe darse un refuerzo positivo constante. Continuamos con la siguiente teoría, ¿no? Y bueno, aquí encontramos el enfoque constructivista en la atención a la diversidad. Cuando hablamos del constructivismo, hay que entender que el estudiante construye activamente su aprendizaje a partir de sus experiencias previas. Autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky y David Ausubel contribuyeron enormemente a esta visión educativa. Desde el constructivismo, el docente deja de ser únicamente transmisor de información y se convierte en guía y facilitador del aprendizaje. En estudiantes con necesidades educativas especiales, este enfoque es especialmente importante porque reconoce que todos pueden aprender si reciben experiencias adecuadas y contextualizadas. Por ejemplo, un estudiante con discapacidad auditiva puede comprender mejor un contenido mediante imágenes, lenguaje de señas y experiencias prácticas. El constructivismo favorece el aprendizaje activo, la participación estudiantil, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y la relación entre la teoría y la práctica. Esta teoría también promueve el respeto por la diversidad y la valoración de diferencias individuales como una riqueza educativa. En sí, el conocimiento se construye activamente, sí, por el sujeto, el cual interactúa con su entorno, tomando en cuenta que respeta los ritmos individuales de aprendizaje, el aprendizaje por descubrimiento y el error como una oportunidad para seguir aprendiendo. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la teoría sociocultural y el aprendizaje mediado, que va en relación al constructivismo. Lev Vygotsky planteó que el aprendizaje se desarrolla mediante la interacción social, es decir, que la teoría sociocultural explica que el aprendizaje ocurre mediante la interacción social y el entorno cultural. Según esta teoría, los estudiantes aprenden mejor cuando interactúan con otras personas más experimentadas, como docentes, compañeros o familiares. Uno de los conceptos más importantes es la zona del desarrollo próximo, que se refiere a la distancia entre lo que el estudiante puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. La zona del desarrollo próximo destaca como tal 3 elementos fundamentales, que es la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo real. En el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales, esta teoría resalta la importancia del acompañamiento y de los apoyos pedagógicos. Por ejemplo, cuando realizamos tutorías entre compañeros, cuando realizamos el trabajo cooperativo o existe una mediación docente y el aprendizaje guiado. La teoría sociocultural, La teoría sociocultural demuestra que el aprendizaje no ocurre de forma aislada, sino en comunidad. ¿Y esto en qué ayuda al proceso de inclusión? Que promueve que en las aulas de clase todos colaboren y aprendan juntos. Podemos resaltar entonces que entre los principios principales de la teoría sociocultural tenemos que el aprendizaje se da por la interacción, que la cultura tiene una influencia en el aprendizaje y el lenguaje es la base para aprender, que hay un aprendizaje mediado, que sí ocurre con la ayuda del mediador, que viene a ser en este caso el docente. Facilita la comprensión de nuevos conocimientos y sobre todo promueve el desarrollo de habilidades. Y entre sus conceptos claves está la zona del desarrollo próximo, el andamiaje y la interacción social. Pasamos a la siguiente teoría, que es la teoría de las inteligencias múltiples en estudiantes con necesidades educativas especiales. Para ello, ¿qué es la teoría de las inteligencias múltiples? Es aquella que propone que cada persona aprende de manera diferente y posee diversos tipos de inteligencia.
Esta teoría fue planteada por Howard Gardner, quien propuso que no existe una única inteligencia, sino múltiples formas de ser inteligente. Entre ellas encontramos las inteligencias como la inteligencia lingüística, la lógica matemática, la musical, la corporal, la espacial, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, entre otras, donde podemos resaltar que esta teoría revolucionó la educación porque permitió comprender que muchos estudiantes con necesidades educativas especiales poseen grandes capacidades en áreas específicas. Por ejemplo, un estudiante con dificultades académicas puede destacar en el ámbito de la música. Otro puede tener habilidades artísticas extraordinarias o algunos poseen gran inteligencia social o emocional. La teoría de las inteligencias múltiples evita al docente a que solo aplique una única estrategia, sino que aplique como tal estrategias de enseñanza y de evaluación, ya que no todos aprenden de igual forma y tampoco todos deben demostrar sus conocimientos de la misma manera. Entonces, podemos resaltar dentro de la teoría de las inteligencias múltiples que no existe una única forma de aprender, que cada estudiante tiene fortalezas y habilidades diferentes y que la enseñanza debe adaptarse a cada estilo de aprendizaje. Aquí, hay un resumen de los tipos de inteligencia, ¿no? La lingüística, que utiliza el lenguaje; la lógica matemática, que trabaja el razonamiento y la resolución de problemas; la espacial, que es la comprensión visual; la musical, que es la sensibilidad a sonidos y ritmos; la corporal kinestésica, que es el aprendizaje mediante el movimiento; la interpersonal, que es la relación con otros; la intrapersonal, que es el autoconocimiento; y la naturalista, que es la conexión con la naturaleza. Pasamos a la siguiente teoría y encontramos el enfoque ecológico del desarrollo humano. Esta teoría es propuesta por Uri Bronfenbrenner, quien desarrolló el enfoque ecológico, el cual sostiene que el desarrollo humano está influenciado por diversos entornos. El estudiante no aprende únicamente en la escuela, también influye la familia, la comunidad, la cultura, los medios de comunicación y las políticas educativas. Este enfoque es fundamental en las necesidades educativas especiales porque permite comprender que muchas dificultades no dependen solamente del estudiante, sino también del contexto en donde se desenvuelve. Por ejemplo, un estudiante puede presentar bajo rendimiento debido a la falta de apoyo familiar, a las barreras económicas, los problemas emocionales, la escasa accesibilidad. Por ello, la inclusión requiere un trabajo en conjunto entre la escuela, la familia y la sociedad. La teoría como tal, este enfoque, en una síntesis, explica que este desarrollo está influenciado por la interacción que las personas tienen con su entorno. Por ello, el desarrollo, el aprendizaje se da en diferentes contextos, el entorno tiene una influencia directa en el aprendizaje y el comportamiento, y como tal se da la relación entre el individuo y el ambiente, la cual es dinámica. Dentro de este enfoque habla de los sistemas del desarrollo, manifestando que tenemos 5 sistemas: el microsistema, que es la familia, la escuela y los amigos; el mesosistema, que es la relación entre la familia y la escuela; el exosistema, que es el entorno que influye directamente en el trabajo de los padres y la comunidad; el macrosistema, que es la cultura, los valores, las normas sociales; y el cronosistema, que son los cambios que se dan a lo largo del tiempo. Vamos a trabajar la siguiente teoría, y es la teoría del aprendizaje significativo en contextos inclusivos. Esta teoría plantea que el aprendizaje ocurre cuando el estudiante relaciona nuevos conocimientos con los saberes previos. David Ausubel afirmó que el aprendizaje como tal ocurre de forma significativa
cuando los nuevos conocimientos se relacionan con experiencias previas. El estudiante no memoriza simplemente la información, la comprende y la integra a su realidad. En estudiantes con necesidades educativas especiales, esta teoría es esencial porque favorece aprendizajes funcionales y útiles para la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando enseñamos matemáticas usando situaciones reales, cuando relacionamos la lectura con experiencias personales o cuando utilizamos ejemplos cercanos al entorno del estudiante. David Ausubel destacó además el uso de organizadores previos para facilitar la comprensión. Esta teoría incentiva que las clases sean mucho más dinámicas, contextualizadas y comprensibles. En una síntesis, los elementos que forman parte de la teoría del aprendizaje significativo son los conocimientos previos, la nueva información, la relación significativa y la motivación. Y la aplicación en contextos inclusivos permite adaptar los contenidos, usar recursos variados y accesibles, que se dé la participación activa y el respeto a la diversidad y los ritmos de aprendizaje. ¿Cuáles van a ser los beneficios de esta teoría? Que favorece el aprendizaje duradero, promueve la inclusión educativa, desarrolla la autonomía y el pensamiento crítico y mejora la participación y la motivación del estudiante. Pasamos a la siguiente teoría, y es la teoría del desarrollo psicogenético. Esta teoría manifiesta cómo se desarrolla el pensamiento y el conocimiento desde la infancia mediante etapas. Esta fue una teoría desarrollada por Jean Piaget, donde él establece las etapas del desarrollo cognitivo, como es la etapa sensoriomotora, la etapa preoperacional, la etapa de las operaciones concretas y la etapa de las operaciones formales. Entre los principios principales de esta teoría tenemos que el aprendizaje ocurre de manera progresiva. El niño construye el conocimiento mediante la experiencia y el desarrollo cognitivo sucede por etapas. ¿A qué se refiere entonces esta parte? Que aunque cada estudiante avance a su propio ritmo, esta teoría ayuda a comprender las características cognitivas que se presentan en cada etapa. En los estudiantes con necesidades educativas especiales es importante identificar el nivel de desarrollo para diseñar actividades acordes a sus capacidades. Por ejemplo, el uso del material manipulativo, las actividades concretas, las experiencias sensoriales y los juegos educativos. Esta teoría nos recuerda que el aprendizaje debe respetar el desarrollo individual de cada uno de los estudiantes. Ahora, también tenemos el modelo biopsicosocial del aprendizaje. ¿En qué consiste como tal esta teoría, no? El modelo biopsicosocial supera la idea tradicional de que la discapacidad es únicamente un problema médico. En este enfoque se considera que la discapacidad surge de la interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas no enfrenta limitaciones solo por su condición física, sino también por las barreras arquitectónicas y sociales existentes. El modelo biopsicosocial promueve que se dé la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la eliminación de barreras y la participación activa. En educación, esto no significa solo adaptar el entorno escolar, sino que también seamos responsables de que esto no solo es labor del estudiante, sino también de la sociedad y el sistema educativo. Y por último, entre las teorías que abordan las necesidades educativas especiales tenemos el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, el cual se basa en la neurociencia que reconoce la variabilidad en la forma en que las personas aprenden, por la cual propone diseñar un currículo y entornos desde el inicio para atender a todos. En la aplicación en el aula hablamos que la planificación tiene que ser flexible desde el inicio, usar recursos y materiales diversos y ambientes de aprendizaje accesibles con una evaluación formativa y variada, lo cual promueve la autonomía y la colaboración, tomando en cuenta los 3 principios del DUA, que hay múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión y múltiples formas de participación e implicación.
En conclusión, podemos resaltar en la clase que las teorías educativas ayudan a comprender y atender mejor las necesidades educativas desde distintos enfoques. La inclusión educativa requiere estrategias adaptadas a las necesidades de cada estudiante. El aprendizaje mejora con la interacción, la mediación y las experiencias significativas, y el contexto social y familiar influye directamente en el desarrollo del estudiante. El diseño universal del aprendizaje promueve la equidad, eliminando las barreras para una educación accesible para todos. Con ello manifestamos el resultado de aprendizaje de la clase, indicando que hemos analizado las principales teorías que fundamentan la atención a las necesidades educativas especiales, comprendiendo su aporte en el diseño de prácticas pedagógicas inclusivas y centradas en la diversidad. Con ello finalizamos esta primera clase y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.